Él temblaba, sucio, y decía estar huyendo por su vida. Ella lo acogió sin saber quién era realmente. Aquel hombre pobre era, en realidad, un millonario escondido. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol castigaba implacablemente la pequeña propiedad de Elena Ramírez aquella tarde de agosto. Las grietas en el suelo parecían serpentear sin fin por el terreno reseco, como si fueran un reflejo de las propias fisuras en su vida. Con las manos callosas apoyadas en la cerca de madera desgastada, observaba el horizonte manchado por nubes, grises que prometían una vez más una lluvia que nunca llegaba. El viento tibio soplaba perezosamente, levantando una fina capa de polvo que danzaba en el aire como pequeños fantasmas de lo que aquella tierra había sido algún día. Elena ajustó su rebelde cabello castaño detrás de la oreja, un gesto automático que se había convertido en su tic nervioso desde que asumió sola la responsabilidad por aquel pedazo de tierra que había heredado de su padre. «Mamá, mira lo que encontré». La voz cristalina de Lupita, su hija de 7 años, cortó el silencio de la tarde. La niña venía corriendo con algo en sus pequeñas manos, su cabello rizado balanceándose con el viento, sus ojos brillando con aquella inocencia que Elena luchaba todos los días por preservar. «Calma, mi amor, cuidado para que no te caigas», advirtió Elena, una sonrisa suavizando sus facciones cansadas. Lupita era su luz, su puerto seguro, la razón por la cual seguía de pie, incluso cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. La niña se acercó, jadeante, exhibiendo orgullosamente una pequeña flor silvestre que había logrado brotar entre las grietas del suelo. «Es fuerte igual que tú, mamá. Nació aunque la tierra está toda lastimada». Elena sintió un nudo en la garganta. Su hija tenía esa capacidad única de encontrar belleza en las cosas más simples, de transformar las adversidades en lecciones de vida. Mientras acariciaba los rizos de la niña, sus pensamientos vagaron hacia el padre de Lupita, un capítulo doloroso de su historia que prefería mantener bajo llave. En la modesta cocina de su casa, los panes del día anterior aún esperaban para ser entregados a los pocos clientes que conseguía mantener en la región. Era con ese trabajo, sumado a la venta de mermeladas caseras y algunos servicios prestados a los vecinos, que Elena mantenía su pequeño mundo girando. La tarde avanzaba perezosamente cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, tomándola por sorpresa. «Lupita, vamos a entrar. Necesito recoger los panes antes de que se mojen», gritó corriendo hacia el portal donde había dejado las canastas expuestas. Fue en ese momento cuando un ruido extraño llamó su atención. Un crujido metálico, seguido de un golpe sordo, vino de la dirección de la cerca trasera de la propiedad. Elena se congeló por un instante, el corazón acelerándose en su pecho. Viviendo sola con una niña, había aprendido a ser cautelosa con cualquier movimiento fuera de lo común. «Lupita, entra y quédate en la sala», ordenó con firmeza, pero sin demostrar el nerviosismo que comenzaba a crecer en su pecho. La niña, percibiendo la seriedad en el tono de su madre, obedeció prontamente. La lluvia se intensificaba, formando una cortina grisácea que dificultaba la visibilidad. Elena tomó la vieja linterna que mantenía siempre cerca de la puerta y, respirando profundo para crear valor, comenzó a caminar en dirección al lugar del ruido. Sus pasos eran cautelosos, medidos, mientras sus ojos intentaban penetrar la densidad de la lluvia que ahora caía con más fuerza. El olor a tierra mojada llenaba el aire, mezclándose con algo más, algo diferente. Fue cuando sus ojos finalmente encontraron el origen del sonido. Próximo a la cerca trasera, una figura masculina yacía caída, parcialmente cubierta por el lodo que comenzaba a formarse. Elena sintió que su corazón daba un salto. El hombre estaba con las ropas rasgadas, sucias, y parecía haber atravesado el infierno para llegar hasta allí. Su respiración era pesada, irregular, y cuando finalmente levantó el rostro, sus ojos se encontraron con los de ella. Un azul,
profundo, perturbador, cargado de desesperación y súplica. «Por favor», susurró él, antes de que sus párpados pesados se cerraran, perdiendo la conciencia allí mismo, en el lodo que se formaba bajo la lluvia cada vez más fuerte. En 1902, aquel momento, parada bajo la lluvia torrencial, Elena no sabía que su vida estaba a punto de cambiar completamente. No sabía que aquel hombre misterioso, caído en su propiedad como un regalo inesperado del destino, cargaba consigo secretos que transformarían no solo su realidad, sino también su corazón. La lluvia continuaba castigando implacablemente, cuando Elena, contrariando todos sus instintos de autopreservación, decidió ayudar a aquel extraño. Con dificultad, logró arrastrar al hombre inconsciente hasta el portal de su casa, sus ropas empapadas goteando en el piso de madera. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó Lupita, los ojos muy abiertos de curiosidad, observando desde la puerta de la sala. La niña abrazaba su conejo de peluche favorito, como siempre hacía cuando estaba nerviosa o ansiosa. «No lo sé, mi amor, pero necesita ayuda», respondió Elena, intentando mantener la voz calmada para no asustar a su hija. «Ve a buscar algunas toallas en el armario del baño, por favor». Mientras Lupita corría a cumplir el pedido, Elena examinó mejor al desconocido. A pesar de las ropas sucias y rasgadas, había algo en sus rasgos que denunciaba un origen diferente, al de la mayoría de los trabajadores rurales de la región. Sus manos, aunque lastimadas, tenían un aspecto delicado, con dedos largos y bien cuidados. La lluvia comenzó a disminuir afuera, transformándose en una llovizna fina que tamborileaba en el techo. Elena limpió el rostro del hombre con una de las toallas traídas por Lupita, revelando facciones que parecían esculpidas con precisión: mandíbula bien definida, nariz recta, cejas expresivas. «Parece un príncipe de los cuentos de hadas». «Mamá», susurró Lupita, ahora sentada en el suelo del portal observando atentamente al extraño. Solo que todo sucio. Elena no pudo contener una pequeña sonrisa ante la observación inocente de su hija. «Vamos a necesitar agua caliente y el botiquín de primeros auxilios», dijo, más para sí misma que para Lupita. Fue cuando notó un movimiento sutil en los párpados del hombre. Lentamente, los ojos azules se abrieron, desorientados al principio, hasta enfocarse en el rostro de Elena. Por un momento, solo hubo silencio, relleno apenas por el sonido de la lluvia que aún caía afuera. ¿Dónde estoy?». Ya su voz salió ronca, vacilante. «A salvo», respondió Elena manteniendo una distancia cautelosa. «Te desmayaste cerca de mi cerca. ¿Estás herido?». El hombre intentó sentarse, haciendo una mueca de dolor en el proceso. «No es nada grave», murmuró pasando la mano por su cabello oscuro empapado. «Yo me llamo Miguel Montero». Algo en el modo como pronunció su propio nombre hizo que Elena dudara. Años criando a una hija sola habían agudizado su instinto para detectar mentiras, y había algo en aquella presentación que no sonaba completamente verdadero. «Yo soy Lupita», se adelantó la niña, antes de que Elena pudiera responder. «Y ella es mi mamá, Elena». «¿Eres en verdad un príncipe?». El hombre pareció sorprendido con la pregunta, y por un breve momento, una sonrisa genuina iluminó su rostro cansado. «No, pequeña, soy solo un viajero buscando un lugar para descansar». «¿De dónde vienes?», cuestionó Elena, su voz firme, dejando claro que esperaba respuestas. «Del norte», respondió él tras una breve vacilación. «Estoy buscando trabajo, un lugar tranquilo para empezar de nuevo. Puedo pagar por el hospedaje si puedes acogerme por algunos días». Elena cruzó los brazos, estudiando al extraño con una mirada penetrante. Había mucho más en aquella historia de lo que él estaba contando, eso era obvio. Pero había también algo en sus ojos, una mezcla de desesperación y sinceridad que la intrigaba. «Tenemos un cuarto vacío en el granero», dijo finalmente. «No es mucho, pero está limpio y seco. Puedes quedarte por algunos días con dos condiciones. Primera, vas a ayudar en los trabajos de la propiedad para pagar tu estadía. Segunda, cualquier señal de problema y te vas inmediatamente. Estoy sola con mi hija aquí.
No puedo darme el lujo de confiar ciegamente en extraños. Miguel asintió solemnemente. Tienes mi palabra, y agradezco la gentileza. Aquella noche, después de acomodar al huésped inesperado en el granero y acostar a Lupita, Elena se quedó un largo tiempo sentada en su mecedora en el portal, observando la luna que ahora brillaba en un cielo limpio tras la tormenta. Su corazón estaba inquieto, dividido entre la compasión y la cautela. Poco sabía ella que aquel hombre misterioso, con sus ojos azules y secretos bien guardados, sería el catalizador de un cambio profundo en su vida. Un cambio que comenzaría a desarrollarse ya en la mañana siguiente, trayendo consigo revelaciones que probarían no solo su confianza, sino también su capacidad de creer nuevamente en el amor. Los primeros rayos de sol apenas habían tocado el horizonte cuando Elena ya estaba de pie, siguiendo su rutina diaria. El aroma del pan fresco se esparcía por la cocina mientras ella organizaba las entregas del día. Sus pensamientos, sin embargo, continuaban dirigidos hacia el huésped misterioso que dormía en el granero. El sonido de pasos en el portal la sorprendió. Miguel estaba de pie en la puerta de la cocina, ya vestido con ropas simples que ella había separado de la antigua cómoda de su padre. A pesar de la simplicidad del vestuario, había algo en su postura que desentonaba completamente con el ambiente rural. «Buenos días», él saludó, su voz controlada y educada. «¿Puedo ayudar? ¿En algo?» Elena lo observó por un momento, notando cómo incluso con ropas gastadas mantenía una elegancia natural. «Puedes comenzar ayudando con la cerca del gallinero. Necesita reparaciones desde hace semanas». Para su sorpresa, Miguel no demostró ninguna vacilación. Con un asentimiento de cabeza, se dirigió hacia afuera, parando apenas para tomar las herramientas que ella indicó. Elena lo observaba por la ventana mientras trabajaba en la cocina, intrigada con la forma en que él examinaba cada tarea antes de ejecutarla, como si estuviera estudiando un problema complejo. «Tío de los silencios», la voz alegre de Lupita sonó por el patio. La niña, ya arreglada para la escuela, corrió en dirección a Miguel, quien interrumpió su trabajo para sonreírle. «¿Tío de los silencios?», él preguntó, arqueando una ceja. «Es que hablas poco, pero tus ojos hablan mucho», respondió Lupita con la sinceridad típica de los niños. «Igual que en los libros que mamá me lee, donde los príncipes tienen secretos guardados en el corazón». Elena, que se había acercado para llamar a su hija para el desayuno, notó cómo las palabras de Lupita afectaron a Miguel. Por un breve momento, su máscara de serenidad vaciló, revelando una vulnerabilidad que él intentaba esconder. Durante el desayuno, servido en la mesa simple de la cocina, Lupita llenó el ambiente con su habitual parloteo, contando sobre la escuela y sus amigos imaginarios. Miguel la escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas ocasionales que demostraban un interés verdadero en las historias de la niña. «¿Tienes hijos, Miguel?», preguntó Elena, observando la interacción entre los dos. Una sombra pasó por el rostro de él. «No», respondió simplemente, pero había algo en su tono que sugería una historia no contada detrás de aquella negativa. Después de llevar a Lupita a la pequeña escuela del pueblo, Elena regresó para encontrar a Miguel no solo habiendo reparado la cerca del gallinero, sino también reorganizado todo el sistema de riego del pequeño cantero de hierbas que ella mantenía cerca de la casa. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», cuestionó genuinamente curiosa. «Digamos que tuve que aprender muchas cosas diferentes en la vida», respondió él evitando su mirada. «A veces las circunstancias nos fuerzan a desarrollar habilidades que nunca imaginamos necesitar». Aquella respuesta enigmática solo aumentó las sospechas de Elena. Mientras trabajaban lado a lado en el patio, ella notaba pequeños detalles que no encajaban. La manera como él sostenía las herramientas, como si estuviera más acostumbrado a bolígrafos, finos que a palas y azadones. El vocabulario refinado que a veces escapaba en medio de las conversaciones casuales. El modo como sus ojos constantemente verificaban el horizonte, como si esperara que algo o alguien surgiera en cualquier momento. Al final de la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse por el terreno,
Un coche negro e imponente pasó lentamente por el camino de tierra que bordeaba la propiedad. Elena no le dio mucha importancia, pero notó cómo Miguel inmediatamente se refugió detrás del granero, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. ¿Algún problema?, preguntó ella, cuando el vehículo finalmente desapareció en la curva del camino. Ninguno, respondió él rápidamente, pero sus manos temblaban levemente. Solo que no me gustan mucho los coches grandes. Traen malos recuerdos. Aquella noche, mientras preparaba la cena, Elena escuchó una melodía suave viniendo del granero. Acercándose silenciosamente, descubrió a Miguel sentado en un viejo banco, tocando con sorprendente habilidad la guitarra abandonada que había pertenecido a su padre. La música era demasiado compleja para un simple trabajador rural, las notas entrelazándose en una armonía que hablaba de educación formal y años de práctica. Él estaba tan absorto que no percibió su presencia, y Elena pudo ver por primera vez su expresión completamente desguardada. Una mezcla de melancolía y resignación que la tocó profundamente. Fue en ese momento que ella comenzó a entender que había mucho más en aquel hombre de lo que él permitía mostrar. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente escogida, cada mirada perdida en el horizonte, contaba pedazos de una historia que ella aún no lograba comprender totalmente. Lo que más la intrigaba, sin embargo, no eran los misterios que lo rodeaban, sino cómo, a pesar de todos los secretos, él parecía encajar tan naturalmente en sus vidas, como si aquel lugar, aquella simplicidad, fuera exactamente donde él debería estar. Los días fueron pasando, y con ellos, la presencia de Miguel fue volviéndose cada vez más natural en la rutina de la pequeña propiedad. Sus manos, antes visiblemente poco familiarizadas con el trabajo pesado, comenzaban a desarrollar callos en los lugares correctos, pero eran sus ojos los que más habían cambiado, el pánico inicial dando lugar a una serenidad que parecía crecer con cada amanecer. En una mañana particularmente agitada, mientras Elena organizaba las entregas de panes y mermeladas para el pueblo, una visita inesperada alteró la atmósfera tranquila que habían construido. Doña Soledad, la chismosa oficial de Minonesé, la región, apareció sin aviso, sus ojos pequeños y ávidos escudriñando cada rincón del patio. «Elena, querida». Su voz estridente cortó el aire de la mañana. «Vine a traer unos huevos frescos y a saber cómo te las estás arreglando con tu huésped». La última palabra fue pronunciada con una entonación que dejaba clara su desaprobación. Elena sintió que el estómago se le revolvía con la intrusión, pero mantuvo la compostura que había aprendido a cultivar a lo largo de los años. «Todo está bien, doña Soledad. Miguel ha sido de gran ayuda en la propiedad». La señora dio una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Ah, sí, imagino, pero sabes, hija mía, la gente anda comentando, una muchacha sola, con una niña, albergando a un hombre misterioso. No, es que me importe, claro, pero dicen que él habla diferente, tiene modales extraños para un trabajador común». Antes de que Elena pudiera responder, Lupita surgió corriendo, agitada. «Mamá, mamá, el tío Miguel arregló mi muñeca. Hasta le hizo una cirugía». Doña Soledad arqueó las cejas, interesada. ¿Cirugía? ¿Y desde cuándo un trabajador rural sabe hacer cirugía en muñecas? Fue en ese momento que Miguel apareció, cargando una caja de herramientas. Al ver a la visitante, su postura cambió. Sutilmente. Se volvió más rígida, más controlada. «Buenos días, señora», saludó educadamente, pero sus ojos revelaban cautela. La vieja señora lo examinó de arriba a abajo, como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. «Usted no es de aquí, ¿verdad? Su acento me recuerda a alguien que vi en la televisión el otro día». «Soy del norte», Miguel respondió automáticamente, pero Elena percibió cómo sus dedos apretaron con más fuerza el mango de la caja de herramientas. «Con permiso, necesito terminar algunas reparaciones en el techo». Después de que doña Soledad finalmente partió, dejando en el aire un rastro de sospechas e insinuaciones, Elena encontró a Miguel sentado en el porche trasero, su mirada perdida en la línea del horizonte. «No necesitas contarme nada»,
dijo ella, sentándose a su lado. Pero necesito saber si estamos seguras. Lupita es todo lo que tengo en la vida. Miguel se volvió hacia ella, y por primera vez desde su llegada, Elena vio verdad pura en sus ojos. Están seguras conmigo. Lo prometo. Lo que estoy huyendo no es lo que la gente pueda imaginar. A veces nuestros peores enemigos son aquellos que deberían protegernos. Aquella tarde, mientras observaba a Miguel enseñando a Lupita a plantar semillas de girasol en el pequeño jardín, Elena sintió que algo cambiaba dentro de sí. No era solo la forma como él se dedicaba a cada tarea, o cómo su presencia había llenado espacios vacíos que ella ni sabía que existían. Era algo más profundo, más aterrador. El sonido distante de un helicóptero hizo que Miguel levantara los ojos hacia el cielo, tenso. Lupita, absorta en su tarea de jardinería, no lo percibió, pero Elena sí. Vio el miedo momentáneo en su mirada, la forma como sus manos temblaron levemente antes de controlarse. «Tío Miguel», llamó Lupita, ajena a la tensión en el aire, «cuando crezca, quiero ser igual a ti». «¿Igual a mí?», preguntó él sorprendido. «¿Por qué?» «Porque arreglas las cosas rotas, la cerca, el techo, mi muñeca, y hasta hiciste que mamá sonriera de nuevo. Ella no sonreía así desde que papá se fue». Las palabras inocentes de Lupita golpearon tanto a Elena como a Miguel como un rayo. Por un momento nadie habló. El único sonido era el viento suave balanceando las hojas de los árboles y a lo lejos el helicóptero que poco a poco se alejaba. Fue entonces que Elena se dio cuenta de que, independientemente de los secretos que Miguel cargaba, él había traído algo precioso a sus vidas: la capacidad de creer que algunas cosas rotas podían, sí, ser reparadas. Aunque el precio de esa reparación fuera enfrentar verdades que aún no estaban listos para revelar. Una semana después de la visita de doña Soledad, la rutina en la propiedad fue interrumpida por un acontecimiento inusitado. Elena estaba organizando los estantes de la pequeña tienda que mantenía en la entrada de la propiedad cuando un coche lujoso, diferente del SUV negro de los días anteriores, estacionó frente al portón. Un hombre elegante, usando un traje impecable, a pesar del calor, bajó del vehículo. Sus zapatos italianos levantaban pequeñas nubes de polvo mientras caminaba en dirección a la tienda. Había algo en su sonrisa que hizo que Elena sintiera un escalofrío en la espina dorsal. «Buenos días, señora», saludó con una cordialidad estudiada. «Busco información sobre un amigo que puede estar pasando por esta región. Tal vez usted pueda ayudarme». Antes de que Elena pudiera responder, el hombre sacó del bolsillo del saco una fotografía. En ella, un Miguel completamente diferente sonreía para la cámara. Cabello perfectamente arreglado, traje de corte fino, en un ambiente que parecía ser la azotea de un edificio empresarial. «Su nombre es Miguel Velázquez», continuó el extraño observando atentamente las reacciones de Elena. «Es un ejecutivo que está temporalmente alejado de sus responsabilidades. Estamos preocupados por su bienestar». Elena mantuvo su expresión neutra. Años de supervivencia sola le habían enseñado a enmascarar sus emociones. «Lo siento, pero no conozco a nadie así. Como puede ver, aquí solo pasan trabajadores rurales y comerciantes locales». El hombre sonrió nuevamente, pero sus ojos permanecieron fríos. «Claro, comprendo. Pero si por casualidad lo ve, podría ponerse en contacto. Soy Octavio Cárdenas, director financiero del Grupo Velázquez. Es importante que lo encontremos por su propio bien». Dejó una tarjeta sobre el mostrador, su mirada recorriendo cada detalle de la propiedad. «Bonito lugar que tiene aquí, señora. Sería una pena si algo le sucediera». La amenaza velada en las palabras hizo que la sangre de Elena se helara, pero mantuvo la compostura. «Agradezco la visita, señor Cárdenas. Que tenga un buen día». Después de que el coche partió, Elena corrió hacia el granero, donde Miguel trabajaba en otro de sus proyectos de reforma. Al verla entrar agitada, él inmediatamente percibió que algo estaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó dejando las herramientas. «Octavio Cárdenas estuvo aquí», dijo ella,
observando cómo el rostro de él palidecía al oír el nombre. ¿Quién eres realmente, Miguel? ¿Y por qué ese hombre te está buscando? Miguel se sentó pesadamente en un fardo de heno, pasando las manos por el rostro con visible angustia. Debería haberme ido antes. Estaba siendo egoísta al quedarme, poniendo en riesgo a ustedes. No. La voz de Elena salió más fuerte de lo que pretendía. Basta de huir. Dime la verdad, toda ella. Por un largo momento, solo el sonido del viento en las rendijas del granero llenó el silencio entre ellos. Finalmente, Miguel levantó los ojos para encontrarlos de ella. Mi verdadero nombre es Miguel Velázquez. Soy, o era, el principal, accionista del Grupo Velázquez, uno de los mayores conglomerados empresariales del país, comenzó, su voz cargada de amargura. Octavio era más que mi director financiero. Era mi tutor desde que desde que me quedé solo, confiaba en él como en un segundo padre. Elena se sentó a su lado, sintiendo que aquella historia estaba lejos de terminar. ¿Qué pasó? Descubrí irregularidades, esquemas de desvío de dinero en proporciones astronómicas. Cuando confronté a Octavio, me di cuenta de que él estaba detrás de todo, pero era demasiado tarde. Ya había preparado un expediente incriminándome, usando documentos falsificados y testigos comprados. El sol de la tarde entraba por las rendijas del granero, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre ellos mientras la historia se desenvolvía. Lo planeó todo durante años, esperando el momento correcto para derribarme y asumir el control total. Cuando me di cuenta de que no tenía cómo luchar, no en ese momento, no contra todo el sistema que él había corrompido, decidí desaparecer. Necesitaba tiempo para pensar, para reunir pruebas. Y acabaste aquí. Elena completó suavemente. Y encontré mucho más de lo que esperaba, respondió él, su mirada encontrando la de ella con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Encontré un lugar donde el dinero no es la única medida de valor, donde arreglar una cerca tiene más significado que cerrar un contrato millonario, donde... El sonido de pasos corriendo interrumpió su conversación. Lupita entró al granero, como un huracán, sus ojos brillando de emoción. «Mamá, mamá, la maestra dejó que invite al tío Miguel para la feria de ciencias de la escuela. ¿Puedo? ¿Por favor?» La realidad de la situación golpeó a Elena como un puñetazo. Aquel hombre que se había vuelto tan importante en sus vidas estaba siendo cazado por personas peligrosas. Y ahora ella necesitaba decidir, confiar en él completamente o proteger a su hija de otra posible decepción. La noche cayó sobre la propiedad, trayendo consigo una lluvia fina y persistente. Después de acostar a Lupita, Elena encontró a Miguel, sentado en el porche, su mirada perdida en la oscuridad más allá del patio. La conversación de la tarde aún pesaba entre ellos, cargada de revelaciones y decisiones no tomadas. «Se durmió pidiendo que le leas un cuento mañana», dijo Elena, sentándose en la silla a su lado, «sobre príncipes disfrazados de campesinos». Una sonrisa triste surgió en el rostro de Miguel. Parece que ella siempre supo, ¿no? Los niños tienen esa capacidad de ver a través de las máscaras que usamos. «¿Por qué no buscaste a la policía? ¿O a la prensa?», preguntó Elena. La cuestión que la atormentaba desde la tarde. Octavio tiene conexiones en todos lados. Ya lo intenté una vez al principio. El periodista que estaba investigando el caso sufrió un accidente misterioso. Nada grave, pero el mensaje fue claro, explicó él, su voz baja pero cargada de rabia contenida. Necesitaba desaparecer completamente, ganar tiempo para reunir pruebas concretas. Un trueno distante reverberó por el cielo, haciendo que el porche temblara levemente. Elena se envolvió más ajustadamente con el chal alrededor de los hombros, no solo por el frío. «Tengo un amigo», continuó Miguel después de un momento de silencio. «Julio Mendoza, un abogado que también fue apartado del sistema por intentar exponer irregularidades. Él está trabajando entre bastidores, reuniendo documentos, conectando puntos, pero lleva tiempo. Y Octavio se está poniendo impaciente. Es por eso que los coches negros han pasado con más frecuencia.
concluyó Elena, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Sí, y ahora que me encontró. Miguel dejó que la frase muriera en el aire, pero el peso de sus implicaciones flotó entre ellos como la niebla que comenzaba a formarse en el campo. De repente, un ruido proveniente del cuarto de Lupita llamó la atención de ambos. Era solo la niña moviéndose durante el sueño, pero el momento de tensión reveló algo importante. El miedo que compartían ya no era solo por ellos mismos. Mañana es la feria de ciencias, dijo Elena después de un largo silencio. Lupita pasó toda la semana hablando sobre cómo la ayudaste con el proyecto sobre plantas medicinales. Nunca tuvo a nadie más que a mí para sentirse orgullosa de ella así. Elena, comenzó Miguel, su voz embargada de emoción. Debería irme. Ustedes no merecen ser arrastradas a esta pesadilla. ¿Y eso nos lastimaría menos?, cuestionó ella, volviéndose para mirarlo de frente. Ya eres parte de nuestras vidas, Miguel. Lupita, ella ya perdió a un padre una vez, y yo... dudó. Palabras no dichas pesando en su corazón. Un nuevo trueno, más cercano ahora, hizo que las luces de la casa parpadearan. En el breve momento de oscuridad, sus manos se encontraron sobre el brazo de la silla, un toque no planeado que envió ondas de electricidad por ambos. «Hay un viejo depósito en el fondo de la propiedad», dijo Elena finalmente, su voz firme, a pesar del temblor en sus manos. «Nadie va allí desde hace años. Podemos transformarlo en una oficina improvisada, un lugar donde puedas trabajar con Julio sin llamar la atención». Miguel la miró sorprendido. «¿Estás sugiriendo...?» «Estoy sugiriendo que luchemos», completó ella. «No solos, sino juntos. Tú me enseñaste que algunas cosas rotas pueden ser reparadas, ¿recuerdas? Tal vez sea hora de reparar más que cercas y techos». La lluvia aumentó afuera, pero apenas lo notaron. Había algo nuevo creciendo entre ellos. Algo más fuerte que el miedo y más profundo que los secretos. Era una promesa no verbalizada, un compromiso sellado en el silencio de la noche. «La feria empieza a las 9», dijo Elena levantándose. «Lupita va a querer que uses aquella camisa azul que dice que combina con tus ojos». Cuando ella se giró para entrar, Miguel sujetó suavemente su muñeca. «Gracias», dijo simplemente, pero sus ojos decían mucho más. Aquella noche, mientras la tormenta rugía afuera, dos corazones lastimados por el pasado comenzaron a creer que tal vez, solo tal vez, el futuro podría ser diferente. Y en su habitación, Lupita dormía tranquila, soñando con príncipes disfrazados y jardines mágicos, ajena al hecho de que su propia historia de hadas estaba apenas comenzando. La feria de ciencias de la pequeña escuela rural estaba montada en el patio cubierto, decorada con carteles coloridos y mesas improvisadas. Lupita, usando su mejor vestido y con los rizos cuidadosamente arreglados por Elena, explicaba animadamente su proyecto sobre plantas medicinales a los visitantes. A su lado, Miguel, con la camisa azul elegida por la niña, ayudaba a demostrar cómo hacer pomadas naturales con hierbas del jardín. Y esta, señalaba Lupita orgullosamente una pequeña maceta con una planta de hojas delicadas. El tío Miguel me enseñó que puede ser usada para hacer un té calmante. Él conoce todas las plantas. Hasta ayudó a mamá a hacer nuevas recetas de mermelada. Elena observaba la escena desde lejos, su corazón dividido entre el orgullo y la preocupación. Era imposible no notar cómo Miguel encajaba perfectamente allí, como si aquel siempre hubiera sido su lugar. Incluso usando ropas simples y mezclándose con los otros padres y profesores, había una elegancia natural en sus gestos que atraía miradas curiosas. «Su marido es muy dedicado», comentó la maestra de Lupita acercándose a Elena. «Es raro ver a un padrastro tan involucrado». Antes de que Elena pudiera corregir el malentendido, un murmullo se extendió por el patio. Un hombre alto, usando un traje caro que desentonaba completamente con el ambiente escolar, acababa de entrar al recinto. Elena sintió que su sangre se helaba al reconocer a Octavio Cárdenas. Miguel también lo vio. Por un momento su rostro perdió todo el color, pero mantuvo la compostura, volviéndose discretamente
para continuar la explicación del proyecto con Lupita. La niña, absorta en su presentación, no percibió la tensión que se instaló en el aire. Cárdenas caminaba lentamente entre las mesas, fingiendo interés en los proyectos escolares, pero sus ojos astutos escudriñaban el ambiente con propósito. Cuando finalmente llegó a la mesa de Lupita, su sonrisa calculada hizo que Elena se acercara instintivamente. «¡Qué proyecto tan interesante!», comentó, su voz meliflua cargada de falsa cordialidad. «Debes haber tenido mucha ayuda para preparar algo tan sofisticado». Lupita, inocente de la tensión a su alrededor, sonrió radiante. «Sí, el tío Miguel me ayudó. Él sabe todo sobre plantas y...» «¿Miguel?», interrumpió Cárdenas, sus ojos brillando con malicia contenida. «¡Qué nombre tan interesante! Sabes, conozco a alguien con ese mismo nombre. Una persona muy importante que está temporalmente alejada de sus responsabilidades». Fue en ese momento que Julio Mendoza, el abogado que Miguel había mencionado, surgió inesperadamente al lado de Cárdenas. Su traje estaba menos impecable que el del ejecutivo, pero su presencia causó un impacto visible. «Qué coincidencia encontrarte». «Aquí, Octavio», comentó Julio casualmente, pero había un peso en sus palabras que hizo que Cárdenas se tensara. «Vine a visitar a mi sobrina, ya sabes, aquella que estudia en la misma sala que la hija del fiscal regional». La sonrisa de Cárdenas vaciló por un instante. «Julio, no sabía que tenías familia en esta región». «Oh, tengo muchos contactos». «Por aquí», respondió el abogado, su tono aún casual, pero sus ojos duros como el acero. «Incluso algunos muy interesados en ciertos documentos que llegaron recientemente a mis manos. Documentos sobre transacciones financieras cuestionables». El intercambio de miradas entre los dos hombres estuvo cargado de significados ocultos. Cárdenas ajustó su corbata, un gesto nervioso que traicionaba su aparente calma. «Bueno, tengo que irme», dijo finalmente. «Muchos compromisos. Fue un placer conocer tu proyecto, pequeña». Cuando Cárdenas salió, dejando un rastro de tensión en el aire, Julio se acercó discretamente a Miguel. «Tenemos que hablar», murmuró. «Las cosas se están moviendo más rápido de lo que esperábamos». Elena, que se había mantenido cerca durante toda la interacción, sintió que su corazón se apretaba. La burbuja de seguridad que habían construido estaba a punto de estallar, y ella sabía que decisiones difíciles tendrían que ser tomadas. «¿El tío Julio se quedará para el refrigerio?», preguntó Lupita inocentemente, ajena al drama que se desarrollaba. «Hice galletas de hierbas con mamá». El abogado sonrió gentilmente a la niña, pero sus ojos preocupados encontraron los de Miguel. «Claro, querida, no me perdería tus galletas por nada». Mientras Lupita volvía animada a su proyecto, ahora explicando a otros visitantes, los adultos intercambiaron miradas cargadas de preocupación. El juego había cambiado, y las apuestas eran más altas que nunca. Después de la Feria de Ciencias, cuando Lupita finalmente se durmió abrazada al certificado de participación que había recibido, Elena, Miguel y Julio se reunieron en el viejo depósito del fondo de la propiedad. El lugar había sido transformado en una oficina improvisada, con una mesa antigua y algunas sillas desgastadas por el tiempo. «Los documentos que conseguí son explosivos», comenzó Julio, esparciendo papeles sobre la mesa. «Registros de transferencias bancarias, contratos sobrefacturados, empresas fantasma». Octavio construyó un verdadero imperio de corrupción dentro del Grupo Velázquez. Miguel examinó los documentos con atención, su expresión endureciéndose con cada página volteada. «Esto explica por qué se está volviendo más agresivo. Debe haber descubierto que estás cerca de la verdad». «No es solo eso», continuó Julio bajando un tono su voz. «Encontré evidencias de que estaba planeando tu caída desde hace años, Miguel. Desde que tus padres, desde que asumiste el control del grupo». Elena, que estaba de pie cerca de la ventana, observando la noche afuera, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Él era tu tutor, ¿no? La persona que debería protegerte». «La ironía no se me escapa», respondió Miguel amargamente.
Él me enseñó todo sobre el mundo corporativo, sobre cómo confiar en las personas correctas. Mientras tanto, construía metódicamente mi destrucción. Julio tomó otro conjunto de documentos de su portafolio, pero cometió errores. Estaba tan confiado en su plan que dejó rastros. El problema es que necesitamos actuar rápido. Después de lo que pasó hoy en la feria, va a acelerar sus movimientos. ¿Qué exactamente están planeando?, preguntó Elena acercándose a la mesa. Su voz temblaba levemente, pero sus ojos demostraban determinación. Mañana hay una reunión extraordinaria del Consejo del Grupo Velázquez, explicó Julio. Octavio pretende usar esa reunión para oficializar tu alejamiento definitivo y asumir el control total. Pero si logramos presentar estas pruebas antes... No, interrumpió Miguel levantándose abruptamente. Es demasiado arriesgado. Tiene personas en todos lados. Si algo sale mal, es nuestra mejor oportunidad, insistió Julio. Tengo contactos, seguros en la fiscalía. Solo están esperando la señal para actuar. Con las pruebas que reunimos y tu testimonio... Un ruido proveniente de la casa interrumpió la discusión. Era solo el viento golpeando una ventana, pero fue suficiente para hacer que Elena recordara algo importante. Lupita tiene presentación en la escuela mañana, dijo suavemente. Ha estado ensayando durante semanas. Le prometiste estar allí, Miguel. El silencio que siguió fue pesado. Miguel miró los documentos esparcidos sobre la mesa, después la foto de Lupita que Elena había colocado en la pared del depósito. La niña sonreía, sosteniendo una de las plantas de su proyecto. Tal, pese a eso, dijo Julio pensativamente, Octavio jamás esperaría que aparecieras en un lugar tan público. Debe imaginar que vas a esconderte, intentar actuar en las sombras. Pero si aparezco en la reunión del consejo, Miguel comenzó a entender el plan. Exactamente. Mientras todos los ojos estén en ti, mis contactos en la fiscalía pueden actuar. Los documentos ya están preparados, solo esperando el momento correcto. Elena se acercó a Miguel tocando suavemente su brazo. Siempre dijiste que algunas cosas rotas pueden ser reparadas. Tal vez sea hora de reparar tu propio pasado. La mirada que intercambiaron estuvo cargada de significados no dichos. Había miedo allí, pero también confianza, determinación y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. La presentación de Lupita es a las 9, dijo Miguel finalmente. La reunión del consejo es a las 11. Da tiempo. Julio comenzó a organizar los documentos, una pequeña sonrisa surgiendo en su rostro cansado. Voy a preparar todo. Mañana, Octavio Cárdenas aprenderá que algunas traiciones tienen un precio alto. Cuando Julio partió, Miguel y Elena permanecieron en el depósito, el silencio entre ellos llenado apenas por el sonido del viento en los árboles afuera. El mañana traería cambios, riesgos, posibles pérdidas, pero también traía la promesa de justicia, de nuevos comienzos. Voy a preparar un café, dijo Elena finalmente. Algo me dice que será una larga noche de preparación. Elena, llamó Miguel cuando ella estaba en la puerta. Gracias por todo. Ella sonrió, aquella sonrisa que se había convertido en su luz en los últimos tiempos. Solo promete que volverás. Lupita, nosotras ya nos acostumbramos a tenerte por aquí. Las palabras no dichas flotaron en el aire entre ellos, más elocuentes que cualquier declaración. Mañana sería un día decisivo, pero en aquel momento, en aquel pequeño depósito transformado en cuartel general, había esperanza. La mañana nació cargada de expectativas. Elena despertó antes del sol, sus manos temblando levemente mientras preparaba el café. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido ocasional de pasos en el piso de arriba. Lupita, arreglándose para su presentación, tarareando despreocupadamente. Miguel apareció en la cocina ya vestido con un traje que Julio había traído la noche anterior. La vestimenta elegante parecía despertar en él una antigua postura, como si el peso de sus responsabilidades volviera a posarse sobre sus hombros. Sin embargo, había algo diferente en sus ojos,
una determinación que no había nacido de las oficinas corporativas, sino de los días pasados en aquella tierra simple. «Ahora sí pareces un príncipe de verdad», exclamó Lupita al verlo, bajando las escaleras con su vestido de presentación. «Pero prefiero cuando usas la ropa de trabajar en la huerta». El comentario inocente trajo sonrisas a los rostros tensos de los adultos. Miguel se arrodilló para quedar a la altura de la niña, ajustando el lazo de su vestido. «¿Sabes, Lupita? A veces necesitamos vestirnos diferente por fuera, pero lo que importa es quiénes somos por dentro». «¿Como en los cuentos de hadas?», preguntó ella, sus ojos brillando, «donde el príncipe se disfraza de campesino para descubrir el verdadero amor». Elena, que observaba la escena mientras terminaba de preparar el desayuno, sintió que su corazón se apretaba. ¿Cómo explicar a una niña que a veces los cuentos de hadas pueden tener momentos de miedo e incertidumbre antes del final feliz? El desayuno fue servido en un silencio cargado de palabras no dichas. Lupita, absorta en su propio mundo de expectativas sobre la presentación, no percibía la tensión que flotaba en el aire. Sus padres, porque era así como ella ya los veía, en su corazón, intercambiaban miradas llenas de significados mientras ella parloteaba sobre su obra. «¿Vas a usar de verdad aquella música que me enseñaste, tío Miguel?», preguntó Lupita entre un bocado y otro de su tostada. «Claro que sí», respondió él sonriendo. «Aquella canción sobre esperanza y nuevos comienzos no podría ser más perfecta». El sonido de un coche acercándose hizo que todos se congelaran por un momento, pero era solo Julio, llegando más temprano de lo acordado. Entró en la cocina cargando un portafolio de cuero y un semblante serio. «Tío Julio», Lupita corrió a abrazarlo. «¿Tú también vas a ver mi presentación?». «No me la perdería por nada, pequeña», respondió él, su expresión suavizándose. Momentáneamente, entonces volviéndose hacia los adultos, «Necesitamos revisar algunos detalles antes de salir». Mientras Lupita subía para tomar su mochila, los tres se reunieron rápidamente en el porche. El rocío de la mañana aún brillaba en la hierba, creando una escena casi irreal de tranquilidad. «Los fiscales están posicionados», informó Julio en voz baja. «En cuanto entres en la sala del consejo, Miguel, estarán listos para actuar, pero necesitamos ser precisos con el tiempo. ¿Y si algo sale mal?». Elena no pudo contener la pregunta que la atormentaba. «Nada va a salir mal», afirmó Miguel, pero su mano buscó la de ella instintivamente, entrelazando sus dedos. «Veré la presentación de Lupita, después iré directo a la reunión. Octavio no espera que aparezca, mucho menos que haya reunido pruebas contra él». «Es peligroso», insistió Elena. «Tú mismo dijiste que tiene personas en todos lados». «Por eso mismo necesitamos actuar ahora», intervino Julio. «Cuanto más esperemos, más tiempo tiene para borrar rastros y fortalecer su posición». El sonido de los pasos de Lupita bajando las escaleras interrumpió la conversación. Apareció, cargando su mochila y una pequeña guitarra, la misma que Miguel había usado para enseñarle la canción para su presentación. «Estoy lista», anunció alegremente. «¿Vamos?». Los adultos intercambiaron una última mirada significativa antes de dirigirse a los coches. Julio los seguiría en su propio vehículo, listo para dar cobertura si fuera necesario. Elena, Miguel y Lupita irían juntos, como la familia en que se habían convertido. Durante el trayecto hasta la escuela, Lupita tarareaba su canción, ajena a la tensión que llenaba el coche. Miguel conducía en silencio, sus ojos ocasionalmente encontrando los de Elena por el retrovisor. Había tanto que decir, tanto que prometer, pero el tiempo parecía escurrirse como arena entre los dedos. Cuando llegaron a la escuela, el patio ya estaba lleno de padres y alumnos animados para el Síntese 2 evento, pero fue un coche negro, estacionado discretamente del otro lado de la calle, el que llamó la atención de Miguel. «Ya nos está observando», murmuró a Julio, que acababa de unirse a ellos. «Deja que observe», respondió el abogado en el mismo tono. «Cuanto más confiado esté, mayor será su sorpresa». Lupita, sosteniendo las manos de Miguel y Elena, los jalaba en dirección a la entrada de la escuela, su energía contagiante momentáneamente alejando las sombras que flotaban sobre ellos. En aquel momento,
eran solo una familia camino a una presentación escolar. Pero los engranajes del destino ya estaban en movimiento y las próximas horas cambiarían sus vidas para siempre. El auditorio de la escuela estaba decorado con flores, de papel y coloridas guirnaldas hechas por los propios alumnos. Lupita, sentada entre sus compañeros en la primera fila, no paraba de mirar hacia atrás, buscando a Miguel y Elena entre el público. Ellos habían escogido lugares estratégicos, lo suficientemente cerca para que la niña los viera, pero con fácil acceso a la salida. La presentación comenzó con los niños más pequeños recitando poemas sobre la naturaleza. Miguel consultaba discretamente su reloj cada pocos minutos. Faltaba poco más de una hora para la reunión del consejo. Julio, sentado algunas filas atrás, mantenía los ojos fijos en la entrada del auditorio, monitoreando cualquier movimiento sospechoso. Finalmente, llegó el turno de Lupita. Subió al escenario cargando su pequeña guitarra. Ajustó el micrófono con una seriedad adorable y comenzó a rasguear las cuerdas del instrumento. La melodía que Miguel le había enseñado llenó el ambiente. Una canción sobre esperanza y nuevos comienzos, sobre encontrar luz aún en los momentos más oscuros. Cuando el sol se esconde tras las nubes grises, cantó con su voz cristalina, aún existe luz dentro de nosotros. Elena sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. La letra, que Miguel había adaptado especialmente para Lupita, parecía hablar directamente sobre su propia historia, sobre pérdidas, recomienzos y la fuerza de seguir adelante. Fue entonces cuando un movimiento en la entrada del auditorio llamó su atención. Octavio Cárdenas acababa de entrar, acompañado por dos hombres de traje. Sus ojos recorrieron el público hasta encontrar a Miguel, y una sonrisa fría se formó en sus labios. «No haría nada aquí», susurró Julio acercándose discretamente. «Hay demasiados testigos». Pero Miguel no estaba tan seguro. Conocía demasiado bien a su antiguo mentor como para subestimarlo. En el escenario, Lupita continuaba su presentación, su dulce voz contrastando con la tensión creciente en el ambiente. En las noches más oscuras, cuando el miedo nos rodea, cantaba, «Basta un pequeño rayo de esperanza». Fue en ese momento que Octavio comenzó a moverse por el lateral del auditorio, acercándose al escenario. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. No estaba allí para confrontarlo a él, estaba allí por Lupita. Sin pensarlo dos veces, se levantó y comenzó a moverse en la misma dirección, paralelo a Octavio. Elena, percibiendo el peligro, sintió que su sangre se helaba. En el escenario, Lupita estaba completamente absorta en su música, ajena al drama que se desarrollaba. Para encontrar el camino de regreso a casa, la voz de la niña resonaba por el auditorio. «A veces necesitamos perdernos primero». Miguel alcanzó el lado del escenario primero, posicionándose de manera que quedara entre Octavio y Lupita. Sus miradas se encontraron, años de confianza traicionada y amargura condensados en un único momento. «Ella no tiene nada que ver con esto», dijo Miguel en voz baja pero firme. «Por el contrario», respondió Octavio, su sonrisa sin alcanzar sus ojos. «Tiene todo que ver. Encontraste una nueva familia, ¿no es así? Mientras huías de tus responsabilidades, construiste un pequeño cuento de hadas para ti mismo». En el escenario, Lupita llegaba al final de su canción. «Porque el amor verdadero siempre encuentra su camino», fue cuando Julio apareció al lado de Octavio, su celular en mano. «Acabo de recibir un mensaje interesante de la Fiscalía», dijo calmadamente. «Parece que algunos documentos muy reveladores sobre tus actividades financieras acaban de llegar a sus manos». La expresión de Octavio cambió imperceptiblemente. Sus ojos se entrecerraron, calculando rápidamente sus opciones. «La reunión del consejo comienza en 40 minutos», continuó Julio. «Imagino que tienes mucho que explicar antes de que empiece». Los aplausos estallaron en el auditorio. Lupita había terminado su presentación. Hizo una pequeña reverencia, sus ojos buscando inmediatamente a Miguel y Elena entre el público. Al verlos cerca del escenario, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Esto no ha terminado», murmuró Octavio,
retrocediendo hacia la salida. «No tienes idea de lo que he puesto en movimiento». «No», respondió Miguel, observando mientras Lupita bajaba del escenario corriendo hacia él. «Eres tú quien no tiene idea de lo que encontré aquí, y por lo que estoy dispuesto a luchar». Elena los alcanzó en ese momento, envolviendo a Lupita en un abrazo protector. La niña, sintiendo la tensión en el aire, miró confundida entre los adultos. «Hice todo bien», dijo, su voz pequeña de repente insegura. «¿Te gustó, tío Miguel?» Él se arrodilló para quedar a su altura, su sonrisa genuina a pesar de la adrenalina aún corriendo por sus venas. «Fue perfecto, princesa, exactamente como ensayamos». Mientras Octavio abandonaba el auditorio apresuradamente, seguido por sus hombres, Julio revisaba una vez más su celular. «Los fiscales están en camino a la sede del grupo. Es hora». Miguel miró a Elena y Lupita, su corazón dividido entre el deber y el deseo de quedarse. Pero antes de que pudiera decir algo, Elena tomó su mano. «Ve», dijo suavemente, «termina lo que necesitas terminar. Nosotras estaremos esperando por ti». «¿Prometes que volverás pronto?», preguntó Lupita, sus ojos grandes y esperanzados. «Lo prometo», respondió él besando la frente de la niña. «Al fin y al cabo, toda historia necesita un final feliz, ¿no es cierto?». El imponente edificio del Grupo Velázquez se erguía como una torre de vidrio y acero contra el cielo de la ciudad. Miguel, sentado en el asiento del pasajero del coche de Julio, observaba su antiguo hogar con una mezcla de nostalgia y determinación. ¿Cuántas veces había atravesado aquellas puertas, confiado en su papel como líder? Ahora regresaba no como heredero, sino como alguien que había encontrado un propósito mayor que fortunas y poder. «Los fiscales ya están posicionados», informó Julio, estacionando el coche. «También tenemos periodistas estratégicos listos. Octavio no conseguirá acallar el escándalo esta vez». En el vestíbulo del edificio, los empleados interrumpieron sus actividades al reconocer a Miguel. Susurros y miradas sorprendidas lo seguían mientras caminaba hacia los elevadores. Algunos hasta esbozaron sonrisas. No todos habían creído la historia de su supuesta desgracia. «Señor Velázquez», lo llamó una voz familiar. Era Mariana, su antigua secretaria, corriendo hacia él con los ojos llorosos. Sabía que volvería. «Las cosas no han sido iguales desde que...». «Mariana», la interrumpió gentilmente, «necesito que me hagas un último favor. Hay una carpeta en mi antigua oficina, escondida detrás del cuadro de Van Gogh. ¿Tú sabes cuál?». La secretaria asintió, comprendiendo inmediatamente. El señor Cárdenas nunca pudo encontrarla, aunque revisó toda la oficina. «Tráela a la sala del consejo, por favor. Y Mariana, gracias por mantener tu fe en mí». En el elevador, subiendo al último piso, Miguel permitió que sus pensamientos volvieran brevemente a Elena y Lupita. La imagen de ellas en la escuela, Lupita con su guitarra y Elena con aquella mirada de fuerza tranquila, le daba el coraje necesario para lo que estaba por venir. «Recuerda», dijo Julio, cuando las puertas del elevador se abrieron, «ya no estás solo en esta lucha». La sala del consejo estaba casi completa cuando entraron. El murmullo de conversaciones cesó inmediatamente, todas las cabezas girando hacia la puerta. Octavio, que estaba de pie en la cabecera de la mesa, dejó caer la carpeta que sostenía. «Miguel», logró decir, recuperando rápidamente la compostura. «Qué sorpresa, agradable, aunque un poco tarde para la reunión que decidirá tu alejamiento definitivo». «Nunca es tarde para la verdad, Octavio», respondió Miguel, su voz calma pero firme. «O debería decir, nunca es tarde para exponer una traición». Murmullos recorrieron la sala. Los consejeros se removían incómodamente en sus sillas, sintiendo la tensión creciente en el aire. «¿Traición?». Octavio rió, pero había un temblor casi imperceptible en su voz. «El único traidor aquí eres tú, que abandonaste tus responsabilidades, que huiste como un cobarde cuando las cosas se pusieron difíciles». «No, Octavio, no huí de las responsabilidades». Miguel avanzó por la sala, cada paso calculado. «Huí de tu trampa, y mientras pensabas que me estaba escondiendo, estaba en realidad descubriendo quién soy realmente».
Mariana eligió ese momento para entrar en la sala, cargando la carpeta que Miguel había pedido. Octavio palideció visiblemente al reconocerla. Los señores deben estar preguntándose por qué convoqué esta reunión extraordinaria. Octavio intentó retomar el control de la situación, pero su voz ahora traicionaba su nerviosismo. En mínimo acento, es realidad, intervino Julio. Los fiscales que están llegando en este momento tienen algunas preguntas muy interesantes sobre ciertas transacciones financieras. Como si fuera una señal ensayada, las puertas de la sala se abrieron nuevamente. 2 fiscales, acompañados por policías, entraron con pasos firmes. Octavio Cárdenas, anunció uno de ellos, tenemos una orden para su arresto preventivo y para la incautación de documentos relacionados con fraudes financieros y desvío de recursos. El caos se instaló en la sala. Los consejeros se levantaron, algunos intentando distanciarse de la escena, otros observando atónitos mientras Octavio era rodeado por los policías. «No entiendes», le gritó Octavio a Miguel mientras lo esposaban. «Yo construí este imperio. Yo transformé el Grupo Velázquez en lo que es hoy. Tú eras solo un niño mimado que planeaste destruir desde el principio», completó Miguel, su voz cargada de una tristeza antigua. «Pero ¿sabes cuál fue tu mayor error, Octavio? No fue subestimar mi inteligencia o mi determinación. Fue no percibir que algunas cosas son más importantes que el dinero y el poder». En aquel momento, su celular vibró con un mensaje de Elena, una foto de Lupita, sosteniendo orgullosamente su certificado de la presentación, su sonrisa iluminando la pantalla. Debajo un mensaje simple: «Estamos esperando que vuelvas a casa». Casa, una palabra que hace algunos meses tenía un significado completamente diferente para él. Ahora no representaba más corredores de mármol o salas de reunión, sino un portal simple donde el desayuno era servido con amor, un granero transformado en lugar de confidencias, y el sonido de risas de una niña resonando por el campo. Las horas que siguieron al arresto de Octavio fueron un torbellino de declaraciones, documentos y comunicados a la prensa. El sol ya se ponía cuando Miguel finalmente consiguió abandonar el edificio del Grupo Velázquez, exhausto pero en paz. Julio se había quedado atrás, coordinando los últimos detalles legales con los fiscales. ¿Estás seguro de esto?, su abogado le había preguntado antes de despedirse, refiriéndose a la decisión que Miguel acababa de anunciar al consejo. «Absolutamente», respondió, una sonrisa serena en su rostro. «El Grupo Velázquez necesita una nueva dirección, alguien que no cargue el peso del pasado. Mantendré mis acciones, pero como inversionista silencioso, mi lugar ya no está aquí». El trayecto de regreso a la pequeña propiedad de Elena nunca pareció tan largo. Cada kilómetro que dejaba la ciudad atrás era como quitarse un peso de los hombros. Las luces de los rascacielos fueron dando lugar al brillo de las estrellas, el ruido del tráfico siendo sustituido por el silencio acogedor del campo. Cuando finalmente avistó la casa, su corazón se aceleró al ver las luces encendidas y una pequeña figura saltando en el portal. Lupita, aún usando su vestido de la presentación, brincaba y agitaba los brazos frenéticamente. «Volvió, mamá. El príncipe volvió». Su voz alegre cortaba la noche mientras Miguel estacionaba el coche. Elena apareció en la puerta, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Había seguido los acontecimientos por el noticiero, pero ver a Miguel allí, sano y salvo, era diferente de cualquier noticia. «¿Lo conseguiste?», preguntó cuando él subió los escalones del portal. En respuesta, Miguel sacó del bolsillo del saco un pequeño objeto, la llave de su oficina en el Grupo Velázquez. «Conseguí mucho más que eso», dijo, entregando la llave a Lupita. «Conseguí encontrar mi verdadero hogar». «¿Entonces te vas a quedar?», preguntó la niña, sus ojos grandes llenos de esperanza. «Si tu mamá lo permite», respondió volviéndose hacia Elena. «No como Miguel Velázquez, el heredero de un imperio, sino como Miguel, el hombre que aprendió el verdadero valor de las cosas simples». Elena dio un paso adelante, sus manos encontrando las de él. «¿Y qué harás ahora?». «Primero,
ayudar a transformar aquel campo improductivo en algo especial. Tengo algunos conocimientos sobre agricultura sustentable que pueden ser útiles, sonrió. Después pensé en expandir la producción de mermeladas. Tus recetas son demasiado buenas para quedar restringidas solo al pueblo. ¿Y me vas a enseñar más canciones?, interrumpió Lupita abrazando las piernas de ambos. Todas las canciones que quieras, princesa, respondió Miguel, agachándose para levantarla en brazos. Y también te enseñaré sobre las estrellas, sobre plantas, sobre amor, completó la niña inocentemente, haciendo que los adultos se sonrojaran. Eso, respondió Elena por él, sus dedos entrelazándose con los de Miguel, es algo que estamos aprendiendo juntos. Aquella noche, después de que Lupita finalmente se durmió, no sin antes hacer que Miguel prometiera 3 veces que estaría allí a la mañana siguiente, se quedaron en el portal, observando las estrellas. El silencio entre ellos era confortable, llenado apenas por el sonido de los grillos y del viento suave en los árboles. ¿Sabes?, dijo Miguel finalmente. Cuando huí aquella noche, pensé que estaba perdiendo todo. No imaginaba que estaba corriendo hacia todo lo que realmente importaba. Elena se acurrucó más cerca de él, su cabeza encontrando un lugar perfecto en su hombro. A veces necesitamos perdernos para encontrar nuestro verdadero camino. Como en la canción de Lupita, sonrió, recordando la presentación de la mañana. Como en nuestra historia, corrigió ella suavemente. El futuro se abría ante ellos como un campo fértil, esperando ser cultivado. Habría desafíos, claro. La vida nunca es un cuento de hadas perfecto. Pero ahora tenían algo más valioso que cualquier fortuna. Se tenían el uno al otro, tenían a Lupita, y tenían la certeza de que algunos encuentros están escritos en las estrellas mucho antes de suceder. Al día siguiente, el sol nacería como siempre, encontrando a Miguel ayudando en la huerta, a Elena preparando sus mermeladas y a Lupita llenando la casa con sus canciones y risas. Y así sería de ahora en adelante. No una vida de lujos y poder, sino una existencia rica en amor, simplicidad y verdad. Porque a veces, el verdadero tesoro no está en las bóvedas de un imperio empresarial, sino en la sonrisa de una niña, en el calor de un abrazo sincero y en la paz de finalmente encontrar su lugar en el mundo. En las semanas que siguieron al arresto de Octavio, la vida en la pequeña propiedad fue ajustándose a una nueva normalidad. La noticia del escándalo en el grupo Velázquez había llegado al pueblo y de repente todos parecían tener una opinión sobre el príncipe disfrazado que vivía entre ellos. Doña Soledad, por supuesto, no perdió tiempo en visitar todas las casas de la región, vanagloriándose de haber sido la primera en sospechar que había algo diferente en ese muchacho. El pueblo hervía con las historias, cada vez más elaboradas, sobre cómo el millonario se había escondido allí. Pero, dentro de la propiedad de Elena, la vida seguía su propio ritmo, más dulce y verdadero que cualquier chisme local. En una mañana particularmente agradable, mientras Lupita estaba en la escuela, Miguel sorprendió a Elena con una propuesta inesperada. ¿Qué tal si transformamos aquel campo improductivo en una plantación de frutos rojos?, sugirió durante el desayuno. Tus mermeladas ya son famosas en la región. Imagina poder producir tu propia materia prima. Elena bajó su taza de café, estudiando el rostro del hombre frente a ella. Eso requeriría una inversión considerable: irrigación, plantas, preparación del suelo. Por suerte, sonrió tomando su mano sobre la mesa, conozco a alguien que entiende un poco de inversiones y mucho sobre recomienzos. Miguel, dudó ella, no quiero que uses tu dinero aquí. No quiero que la gente piense que compré mi lugar en esta familia, completó suavemente. Elena, lo que construimos aquí no tiene precio. El dinero es solo una herramienta, como aquella vieja pala en el granero. Lo que importa es lo que hacemos con él. En 1960, aquel momento, el sonido de un coche acercándose llamó la atención de ambos. Era Julio, conduciendo su coche ahora menos impecable, acostumbrado a los caminos de tierra de la región. «Buenos días, tortolitos»,
bromeó, entrando en la cocina sin ceremonias. Desde los acontecimientos en el Grupo Velázquez, el abogado se había convertido en un visitante frecuente y querido. «Traje las plantas que pediste», continuó, colocando sobre la mesa algunos papeles. «Y también los documentos de la cooperativa. Todo está listo para comenzar cuando quieran». Elena tomó los papeles, sus ojos agrandándose al ver los detalles del proyecto. No era solo una plantación de frutos, era un plan completo de revitalización agrícola, incluyendo un sistema de cooperativa que beneficiaría a otros pequeños productores de la región. «Esto es impresionante», murmuró hojeando las páginas. «¿Pero cómo vamos a gestionar algo tan grande?» «Juntos», respondió Miguel simplemente, «como hemos hecho hasta ahora». Julio observaba la escena con una sonrisa conocedora. «¿Sabes, Elena? Cuando encontré a Miguel aquella primera vez, escondido y planeando su venganza contra Octavio, nunca imaginé que lo vería así, discutiendo plantaciones de frutos y sistemas de irrigación. Las personas cambian», respondió ella, su mirada encontrando la de Miguel con cariño. «No», corrigió Julio, «las personas encuentran su verdadero yo y a veces necesitan un empujoncito del destino o de una cerca rota para que eso suceda». El resto de la mañana fue dedicado a planear los detalles del proyecto. Miguel y Julio discutían aspectos técnicos y legales, mientras Elena añadía su conocimiento práctico sobre la tierra y el clima de la región. Era una danza armoniosa, de diferentes conocimientos, cada uno contribuyendo con su parte para formar algo mayor. «Mamá». «Tío Miguel». La voz de Lupita sonó desde el portal. Había vuelto de la escuela más temprano cargando algo en sus manos. «Mira lo que me dio la maestra». Era un libro de cuentos de hadas, pero no cualquiera. Este había sido adaptado con historias modernas, incluyendo una que hablaba sobre un empresario que descubría el verdadero valor de la vida al perderse en el campo. «La maestra dijo que se inspiró en nuestra historia», explicó Lupita animadamente. «Quiere que la presentemos en la feria cultural del próximo mes. ¿Puede ser?». Los adultos intercambiaron miradas divertidas. Su historia, que había comenzado con tanto misterio y aprensión, se había transformado en un cuento inspirador para la comunidad. «Claro que sí, princesa», respondió Miguel tomándola en brazos. «Pero ¿sabes cuál es la mejor parte de nuestra historia?». «¿Cuál?», preguntó ella, sus ojos brillando de curiosidad. «Que apenas está comenzando», dijo, extendiendo la mano para que Elena se uniera al abrazo. Julio observaba la escena con los ojos húmedos, discretamente sacando su celular del bolsillo para registrar el momento. Allí estaba la prueba viva de que a veces las mayores fortunas no están hechas de dinero, sino de momentos como aquel, simples, verdaderos y repletos de amor. Y mientras el sol de la tarde doraba los campos alrededor, proyectando sombras alargadas, por el patio, la pequeña familia permanecía unida en el portal, planeando no solo una plantación de frutos, sino todo un futuro de posibilidades. Un futuro que había comenzado con una cerca rota y un corazón perdido buscando dirección. El proyecto de la plantación de frutos rojos avanzaba rápidamente, transformando el antiguo campo improductivo en un verdadero jardín del Edén. Las primeras plantas ya comenzaban a mostrar señales de vida, pequeños brotes verdes que prometían un futuro abundante. Pero no era solo la tierra la que florecía. La noticia de la cooperativa había despertado esperanza en toda la región. Una tarde de sábado, mientras Miguel explicaba a un grupo de agricultores locales sobre técnicas modernas de cultivo, Elena observaba desde el portal, maravillada con la transformación que había ocurrido en sus vidas. El hombre que había llegado desorientado y asustado a su cerca, ahora irradiaba una confianza serena, nacida no del poder corporativo, sino del propósito verdadero. «Es diferente ahora, ¿verdad?», comentó Julio uniéndose a ella en el portal. El abogado se había convertido en una presencia constante en la propiedad, más como un amigo de la familia que como un consultor legal. «Todos lo somos», respondió Elena, sonriendo al ver
a Lupita corriendo entre las plantas, su pequeña libreta de notas en mano, registrando el crecimiento de las plantas como una pequeña científica. «Mamá», gritó la niña, corriendo hacia ella, «mira lo que descubrí, las frambuesas que plantamos la semana pasada ya. Tienen brotes, y el tío Miguel dijo que cuando crezcan haremos mermelada especial para nuestra boda». Elena se atragantó con su café, mientras Julio intentaba disimular una risa. «¿Boda?», logró preguntar. «Ups», Lupita cubrió su boca con las manos. «Era sorpresa. El tío Miguel se va a enojar conmigo ahora». En el campo, Miguel había notado la conmoción en el portal y se acercaba, curioso. Al ver las expresiones de los adultos y el rostro culpable de Lupita, no fue difícil adivinar lo que había sucedido. «Creo que alguien reveló mi secreto», dijo, fingiendo severidad, pero sus ojos brillaban de diversión. «Perdón, tío Miguel», murmuró Lupita, «pero es que estoy tan feliz. Voy a tener una familia de verdad como en las historias». Julio discretamente tomó a Lupita de la mano. «Ven, pequeña, vamos a ver si encontramos más brotes para registrar en tu libreta». Cuando quedaron solos en el portal, Miguel se acercó a Elena tomando sus manos entre las suyas. «No era así como planeaba hacer la propuesta», admitió. «Tenía todo un momento especial preparado, con la puesta de sol y... desde que llegaste...» «Aquí», lo interrumpió Elena, sus ojos húmedos. «Nada salió como estaba planeado. ¿Y sabes qué? Fue exactamente por eso que resultó tan bien». La sonrisa que iluminó el rostro de Miguel podría haber opacado al propio sol. Con delicadeza, sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo simple pero elegante, con una pequeña piedra azul que recordaba el color de sus ojos. «No es un anillo de millones de pesos», dijo suavemente, «porque aprendí que las cosas más valiosas de la vida no pueden comprarse». «Es perfecto», susurró Elena, dejando que él deslizara el anillo en su dedo. Desde el campo, escucharon la voz animada de Lupita. «¿Dijo que sí? ¿Puedo contárselo? ¿A todos en la escuela?». Los adultos rieron y Miguel hizo un gesto llamando a la niña. Corrió hacia ellos con Julio justo detrás y los cuatro se abrazaron, una familia que el destino había tejido con hilos improbables de amor y redención. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó Lupita, sus ojos brillando de excitación. «Que ahora el tío Miguel va a ser mi papá de verdad, y podemos plantar más frambuesas y hacer más mermelada y construir muchas historias juntos», completó Miguel, besando la cabeza de la niña. Julio carraspeó disimulando la emoción. «Bueno, creo que esto merece una celebración. ¿Qué tal una carne asada el domingo? Podemos invitar a la gente de la cooperativa a hacer algo sencillo». «Lo sencillo es perfecto», respondió Elena, apretando la mano de Miguel. «Es exactamente así como queremos nuestra vida». Aquella noche, después de que Lupita finalmente se durmió, no sin antes hacer planes elaborados para la boda, incluyendo una corona de flores silvestres que ella misma quería hacer, Miguel y Elena se quedaron en el portal, su lugar favorito para conversaciones importantes. «¿Estás seguro?», preguntó ella suavemente. «¿De cambiar tu vida de lujo por esto?». Su gesto abarcó la propiedad simple, el campo en desarrollo, la vida rural. «Elena», respondió él, atrayéndola más cerca, «cuando llegué aquí, estaba huyendo. Ahora, por primera vez en mi vida, estoy corriendo hacia algo real, verdadero, mucho más valioso que cualquier imperio corporativo». El viento suave de la noche traía el perfume de las primeras flores del huerto, una promesa de frutos futuros. Sobre ellos las estrellas brillaban con una claridad que ningún rascacielos podría ofrecer, y en los brazos uno del otro, dos corazones que habían conocido la soledad encontraban finalmente su lugar de pertenencia. Los meses que precedieron a la boda trajeron una transformación aún más profunda a la propiedad. El campo de frutos rojos se había convertido en un verdadero espectáculo, con hileras ordenadas de plantas cargadas de frambuesas, moras y fresas.
La cooperativa, ahora plenamente establecida, había inspirado a otros agricultores de la región a modernizar sus técnicas de cultivo. En una mañana particularmente agitada, Elena supervisaba la primera gran cosecha de frutos, mientras Lupita corría entre los arbustos, su vestido floreado manchado con el jugo de las frambuesas maduras, que ocasionalmente se detenía a probar. «Mamá, mira cuántas», exclamaba levantando su pequeña canasta ya rebosante de frutos. «Vamos a hacer mermelada suficiente para servir en toda la boda». Miguel, que coordinaba un grupo de trabajadores de la cooperativa en el otro extremo del campo, no pudo contener una sonrisa al oír el entusiasmo de la niña. La boda se había convertido en el tema favorito de Lupita, que insistía en participar en cada detalle de la planificación. «El primer lote ya está separado para la nueva línea de mermeladas gourmet», informó Mariana, la exsecretaria de 1960. Miguel, ahora gerente del proyecto de expansión comercial, acercándose con su tablilla, había dejado el grupo Velázquez para unirse al emprendimiento, cambiando tacones altos por botas de campo con una satisfacción sorprendente. «¿Las etiquetas quedaron listas?», preguntó Elena, ajustando el sombrero de paja que la protegía del sol. «Acaban de llegar», sonrió Mariana, mostrando un modelo. El diseño era elegante pero rústico, con el nombre Mermeladas del Campo, familia Ramírez Velázquez, en letras delicadas. Elena tocó la etiqueta con dedos gentiles, aún maravillándose con cómo su pequeña producción casera se había transformado en un negocio próspero que beneficiaba a toda la comunidad. «Sabía que los encontraría aquí», que sonó la voz alegre de Julio mientras se acercaba cargando un portafolio. «Los documentos de la expansión de la cooperativa están listos para firmar. Y también traje una sorpresa». Sacó del portafolio un periódico, cuyo titular hizo que Elena contuviera la respiración. «Ex ejecutivo transforma región rural con proyecto innovador de agricultura sustentable». La foto mostraba a Miguel entre los campos de frutos, con Lupita en sus hombros, ambos sonriendo a la cámara. «La prensa no para de llamar», comentó Julio. «Quieren hacer un reportaje especial sobre cómo el príncipe del agronegocio encontró su verdadera vocación en el campo». «¿Príncipe del agronegocio?», rió Miguel, uniéndose al grupo después de terminar sus orientaciones a los trabajadores. «Creo que prefiero el tío de los silencios de Lupita». «Papá de los silencios ahora», corrigió la niña, corriendo para abrazar sus piernas. Desde que Miguel había iniciado oficialmente el proceso de adopción, ella hacía cuestión de recordarles el cambio siempre que fuera posible. El sonido de más coches acercándose llamó la atención del grupo. Era el equipo de decoración, llegando para otra reunión sobre los preparativos de la boda. Elena había insistido en algo sencillo, pero la noticia del enlace entre el ex heredero del grupo Velázquez y la productora rural se había difundido, atrayendo más atención de la que hubieran querido. «No te preocupes», susurró Miguel a Elena, notando su expresión aprensiva. «No importa lo que ellos quieran hacer, nuestra boda será exactamente como planeamos». Y era verdad. A pesar de todas las sugerencias de fiestas grandiosas en hoteles de lujo, habían mantenido su decisión. La ceremonia sería allí mismo, en el campo de frutos, con invitados sentados en pacas de heno decoradas con flores silvestres. Y la recepción sería un gran almuerzo comunitario, donde las mermeladas de Elena tendrían un lugar de honor. «Mamá», llamó Lupita, jalando el borde del vestido de Elena. «¿Puedo mostrarle a la decoradora la corona de flores que hice? Y también quiero mostrar dónde pondremos las luces, igual que las de Navidad». «Claro, mi amor», sonrió Elena, observando, mientras su hija corría hacia los recién llegados, su entusiasmo contagioso haciendo que todos sonrieran. «Está radiante», comentó Julio. «Nunca vi a una niña tan feliz con una boda». «No es solo la boda», respondió Miguel, sus ojos siguiendo a la niña con amor. «Es la familia que finalmente está completa». Mariana discretamente limpió una lágrima. «¿Quién lo diría, verdad? Cuando desapareciste del grupo Velázquez, pensé que habías perdido todo. Pero en realidad, encontré todo», completó Miguel, abrazando a Elena por los hombros.
A veces necesitamos perder lo que pensamos que es importante para descubrir lo que realmente importa. El resto de la mañana fue dedicado a los preparativos. Mientras el equipo de decoración discutía arreglos e iluminación, los trabajadores de la cooperativa continuaban la cosecha, creando una sinfonía peculiar de actividades que reflejaba perfectamente la fusión de mundos en que se habían convertido sus vidas. Al final de la tarde, cuando todos ya se habían marchado, la familia se reunió en el portal para su ritual diario de observar la puesta de sol. Lupita, exhausta pero feliz, dormitaba en el regazo de Miguel, aún sosteniendo algunas frambuesas en sus manitas manchadas de rojo. El día de la boda amaneció con una luz dorada que parecía bendecir la propiedad. El campo de frutos había sido transformado en un escenario de cuento de hadas rústico, con arcos de flores silvestres marcando el camino hasta el altar improvisado, y pequeñas luces colgadas entre las hileras de plantas, listas para brillar cuando llegara el atardecer. Lupita estaba alborotada desde las primeras horas de la mañana, corriendo de un lado a otro con su vestido de dama de honor, asegurándose de que todo estuviera exactamente como ella había planeado. La corona de flores que ella misma había hecho para usar reposaba cuidadosamente sobre su cama, junto con una canasta decorada donde llevaría los pétalos de rosas silvestres. ¿Estás nerviosa?, preguntó Julio a Elena, encontrándola en la cocina donde, incluso en su día de boda, había insistido en verificar personalmente las últimas hornadas de galletas de frambuesa. «Extrañamente no», respondió, sonriendo mientras ajustaba el delantal sobre la bata. «Parece que todo esto ya estaba escrito en las estrellas, ¿sabes? En el antiguo granero, transformado en un área para que los invitados se prepararan, Miguel ajustaba su corbata frente a un espejo improvisado. Había optado por un traje azul claro, menos formal que los que solía usar en su vida anterior, pero elegante a su manera. «El novio más guapo que he visto», declaró Mariana, entrando al granero con algunas decoraciones de última hora. «Pero confieso que te prefiero con botas y sombrero, cuidando las plantaciones». «Yo también», rió él pasando la mano por su cabello cuidadosamente peinado. «Pero hoy es un día especial». A medida que avanzaba la mañana, los invitados comenzaron a llegar. Eran una mezcla interesante. Agricultores locales con sus mejores galas, algunos ejecutivos que habían permanecido leales a Miguel después de su salida del Grupo Velázquez, y diversos habitantes del pueblo que se habían vuelto parte importante de sus vidas. Doña Soledad, por supuesto, llegó temprano, usando un sombrero extravagante y declarando a todos los que quisieran escuchar cómo ella siempre supo que había algo especial en ese muchacho misterioso. Cerca del mediodía, cuando el sol estaba en lo alto pero una brisa suave refrescaba el ambiente, la música comenzó a sonar. No era la tradicional marcha nupcial, sino una versión acústica de la canción que Lupita había presentado en aquella feria de ciencias, arreglada especialmente para la ocasión. La niña entró primero, esparciendo pétalos con una seriedad adorable en su papel, su corona de flores silvestres brillando bajo el sol. Cuando llegó al altar, se colocó orgullosamente al lado de Miguel, sosteniendo su mano como si quisiera asegurarse de que no escaparía. Y entonces, Elena apareció. Su vestido era simple pero elegante, con pequeñas flores bordadas que recordaban las que crecían en su jardín. En las manos llevaba un ramo de flores silvestres y ramas de frambuesa, una combinación que representaba perfectamente la unión de sus vidas. Miguel sintió que su respiración fallaba al verla. Allí estaba la mujer que lo había acogido en su momento más vulnerable, que había visto más allá de sus máscaras y estatus, que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza. La ceremonia fue conducida por un juez de paz local, que había incorporado elementos de las historias de Lupita en su discurso, hablando sobre príncipes disfrazados y amor verdadero que trasciende las apariencias. «Y ahora», sonrió el juez, después de que los anillos fueron intercambiados, «tengo el placer de presentarles a la familia Ramírez Velázquez». Lupita fue la primera en aplaudir, saltando de alegría mientras los novios se besaban.
Las luces entre las plantas se encendieron automáticamente, creando un efecto mágico, incluso bajo la luz del día. La celebración que siguió fue exactamente como habían planeado. Mesas esparcidas por el campo, personas sirviéndose de platillos, preparados con cariño por la comunidad, música en vivo tocada por artistas locales y, por supuesto, una mesa especial dedicada a las mermeladas de Elena, cada frasco decorado con una pequeña historia sobre cómo esa receta específica había surgido. «Mira esto», comentó Julio con Mariana, observando la fiesta. «¿Quién diría que aquel hombre asustado que me buscó hace meses, planeando su venganza, encontraría algo mucho mayor que justicia?» «Encontró su verdadero propósito», respondió Mariana, sonriendo al ver a Miguel girar con Lupita en la pista de baile improvisada. Y en el proceso, ayudó a toda una comunidad a encontrar el suyo también. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, los invitados se reunieron para un momento especial: el lanzamiento de las nuevas mermeladas gourmet de la familia. Cada persona recibió un pequeño frasco como recuerdo, con una etiqueta que contaba no solo los ingredientes, sino también un pedazo de la historia de amor que había transformado aquel pedazo de tierra en un lugar de esperanza y renovación. Por El Príncipe de los Silencios y la Reina de las Mermeladas, alguien propuso un brindis, haciendo que todos rieran y levantaran sus copas. Elena y Miguel se miraron, sus corazones rebosando de felicidad. Lupita, aún con su corona de flores ahora ligeramente torcida después de tanto bailar, los abrazó por la cintura. «Ahora sí», declaró con satisfacción, «nuestra historia está completa». «No, mi princesa», corrigió Miguel suavemente, besando la coronilla de su cabeza. «Nuestra historia apenas está comenzando». El primer año después de la boda trajo cambios que ni siquiera los más optimistas podrían haber previsto. La pequeña producción de mermeladas de Elena se había transformado en una marca respetada nacionalmente, con pedidos llegando de todo el país. El campo de frutos rojos, antes un terreno árido, ahora era referencia en agricultura sustentable, recibiendo visitas técnicas de agricultores de varias regiones. En una mañana de otoño, mientras el sol aún jugaba al escondite con la neblina, Elena encontró a Miguel sentado en el portal, absorto en algunos papeles. Lupita, ahora con 8 años, dormía tranquilamente después de una noche de historias y planificaciones para el futuro huerto que ella insistía en llamar Jardín Encantado. ¿Más informes de la cooperativa?, se preguntó Elena entregándole una taza de café. «En realidad», sonrió él atrayéndola para sentarse a su lado, «son los documentos finales de la adopción de Lupita. Julio acaba de enviarlos por correo electrónico. Solo falta nuestra firma». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Aunque Lupita ya consideraba a Miguel su padre desde hacía mucho tiempo, la oficialización de la adopción era un momento que todos esperaban ansiosamente. «Estará radiante», susurró Elena, recostándose en el hombro de su esposo. «Anoche, mientras estabas en la reunión de la cooperativa, me preguntó si podía comenzar a usar Ramírez Velázquez en la escuela. ¿Y qué le respondiste?». «Que siempre ha sido una Ramírez Velázquez en el corazón. El papel solo va a confirmar lo que ya sabemos». El sonido de pasos pequeños interrumpió la conversación. Lupita apareció en la puerta del portal, todavía en pijama, sus rizos más rebeldes que nunca. «¿Están haciendo reunión sin mí?», preguntó fingiendo indignación. Era su nueva palabra favorita, reunión, desde que había comenzado a participar en los encuentros de la cooperativa juvenil que Miguel había creado para los hijos de los agricultores locales. «En realidad», sonrió Miguel tomándola en brazos, «estábamos esperando que despertaras para una reunión muy especial». Mientras le explicaban sobre los documentos de adopción, los ojos de Lupita se fueron llenando de lágrimas de felicidad. «Entonces, ahora todos sabrán que eres mi papá de verdad». «Yo siempre he sido tu papá de verdad, princesa», respondió Miguel con la voz entrecortada. «Esto solo es para que el resto del mundo también lo sepa». El momento fue interrumpido por el sonido de un coche acercándose. Era Mariana, llegando más temprano de lo habitual,
con una expresión animada que sugería novedades importantes. «Disculpen, será hora», dijo subiendo los escalones del portal apresuradamente. «Pero necesitaba mostrarles esto personalmente». Extendió una revista de negocios. En la portada, una foto de la familia en el campo de frutos, con el titular «Del corporativo al campo, cómo una historia de amor revolucionó el agronegocio familiar». «El artículo es increíble», continuó Mariana, hojeando la revista. «Habla sobre cómo su proyecto está inspirando a otras comunidades a desarrollar cooperativas similares. Ya recibimos 5 invitaciones para implementar el modelo en otras regiones». «El tío Julio se va a volver loco», exclamó Lupita tomando la revista para examinar las fotos. «Mira, mamá, pusieron la receta de tu mermelada premiada». Era verdad. La revista había dedicado un encarte especial a la historia de las mermeladas, desde las primeras recetas caseras de Elena hasta la actual línea gourmet que estaba revolucionando el mercado de productos artesanales. «Y hay más», añadió Mariana, sacando otro documento de su portafolio. «La Universidad Estatal quiere establecer un centro de investigación en agricultura sustentable aquí». Quedaron impresionados con los resultados de nuestro sistema de irrigación ecológico. Miguel y Elena intercambiaron miradas significativas. El proyecto que había comenzado como una forma de dar nueva vida al campo improductivo se estaba transformando en algo mucho mayor de lo que habían imaginado. «Podemos hacer un invernadero de investigación cerca del arroyo», sugirió Lupita, ya completamente involucrada en la idea. «Y plantar más tipos de frutos, y hacer más recetas de mermelada y primero desayunar», rió Elena, besando la cabeza de su hija. «Después podemos planear la dominación mundial a través de mermeladas gourmet». El comentario provocó risas en todos, pero había una verdad subyacente. Lo que habían construido juntos, no solo la familia, sino todo el proyecto, estaba realmente cambiando vidas. Aquella tarde, mientras Lupita mostraba orgullosamente la revista a sus compañeros de la cooperativa juvenil, Miguel y Elena caminaban por el campo de frutos, inspeccionando los nuevos brotes que prometían una cosecha excepcional. «A veces me pregunto», dijo Elena suavemente, «si todo esto habría ocurrido si no hubieras tropezado con nuestra cerca aquella noche lluviosa». «No fue un tropiezo», respondió Miguel, deteniéndose para recoger una frambuesa perfectamente madura. «Fue el destino, guiándome hacia donde debía estar». El sol de la tarde bañaba el campo con una luz dorada, haciendo que los frutos brillaran como joyas entre las hojas. A lo lejos, podían oír las risas de los niños en la cooperativa juvenil, el sonido de los trabajadores preparando la tierra para nuevas plantaciones, la vida pulsando en cada rincón de aquel lugar que se había convertido en mucho más que una simple propiedad rural. La noticia de la instalación del centro de investigación agitó toda la región. En cuestión de semanas, la pequeña propiedad que un día había sido conocida solo por sus mermeladas artesanales se transformó en un polo de innovación agrícola. Investigadores, estudiantes y agricultores de diferentes partes del país comenzaron a llegar, trayendo consigo nuevas ideas y perspectivas. Lupita, más que nadie, estaba fascinada con los cambios. Su jardín encantado ahora tenía un rinconcito especial en el proyecto de investigación donde podía conducir sus propios experimentos científicos bajo la supervisión cariñosa de los investigadores. «Papá, mira lo que la doctora Laura me enseñó», exclamó una tarde, corriendo para encontrar a Miguel, que regresaba de una reunión con nuevos socios. En sus manos llevaba un pequeño microscopio portátil conectado a una tableta. «Podemos ver las células de las plantas. Es como magia, pero científica». Miguel sonrió, levantándola en brazos a pesar de que ella protestaba, diciendo que ya estaba demasiado grande para eso. «¿Y qué más descubriste hoy, científica?» «Que cada tipo de fruto tiene células diferentes. Y la doctora Laura dijo que podemos usar eso para crear nuevas recetas de mermelada. Todavía mejores. Ya le conté a mamá y me dejó ayudar en las pruebas». Elena, que observaba la escena desde la puerta del laboratorio improvisado, no podía
dejar de maravillarse con cómo sus vidas habían cambiado. La pequeña cocina donde antes preparaba sus mermeladas se había transformado en un espacio de investigación y desarrollo, donde tradición e innovación se encontraban para crear algo extraordinario. Señora Ramírez Velázquez, la llamó uno de los investigadores trayéndola de vuelta al presente. Los resultados de las pruebas con las nuevas variedades de frambuesa llegaron. Tiene que ver esto. Los datos eran impresionantes. Las técnicas de cultivo sustentable que habían desarrollado, combinadas con las variedades tradicionales que Elena siempre había utilizado, estaban produciendo frutos con propiedades nutricionales superiores y sabor excepcional. Esto revolucionará no solo la producción de mermeladas, explicó el investigador animadamente, sino todo el concepto de agricultura familiar sustentable. Aquella noche, durante la cena, que ahora acontecía en una mesa más grande para acomodar a la familia expandida de investigadores y colaboradores que frecuentemente se unían a ellos, Julio llegó con más novedades. El proyecto fue seleccionado para representar a México en un Congreso Internacional de Agricultura Sustentable, anunció, apenas conteniendo su emoción. Quieren que presenten el modelo de la cooperativa y el programa de investigación. ¿Internacional? Lupita abrió mucho los ojos. ¿Eso significa que vamos a viajar? No solo eso, continuó Julio, sonriendo a su ahijada, título que había recibido oficialmente después de la adopción. Quieren que presentes tu proyecto del Jardín Encantado en la sección juvenil del Congreso. La noticia fue recibida con aplausos y felicitaciones. Mariana, que acababa de llegar con algunos documentos más, se unió a la celebración. Y hay más, añadió, sus ojos brillando. Acabo de recibir la confirmación. La universidad aprobó la creación de un programa de becas de estudio para hijos de agricultores de la cooperativa. El programa se llamará Beca Lupita Ramírez Velázquez. La niña casi se cae de la silla de emoción. ¿Una beca con mi nombre? Pero, ¿por qué? Porque fuiste tú, princesa, explicó Miguel, su voz cargada de orgullo, quien nos enseñó a ver magia en la ciencia y ciencia en la magia. Tu Jardín Encantado inspiró todo el proyecto de investigación. Elena observaba la escena con el corazón rebosante de amor y gratitud. De su pequeña cocina donde luchaba para mantener a su hija sola, había emergido un proyecto que ahora transformaba vidas e inspiraba sueños. Más tarde, cuando la casa finalmente quedó en silencio y Lupita dormía soñando con microscopios y jardines encantados, Elena y Miguel se sentaron en su portal favorito. El campo de frutos, ahora iluminado por luces suaves que marcaban las áreas de investigación, parecía aún más mágico por la noche. ¿Sabes qué es lo más increíble?, preguntó Elena, entrelazando sus dedos con los de su esposo. Que, al final, no fueron los frutos o las mermeladas lo que hizo que todo esto sucediera. Fue el amor. El amor que tuviste para acogerme aquella noche, concordó Miguel. El amor de Lupita, que nunca dudó que yo pudiera ser su padre. El amor que construimos juntos y que contagió a toda una comunidad. El viento suave de la noche traía el perfume de los frutos maduros y de las flores silvestres, mezclado ahora con el olor característico del laboratorio y libros nuevos. Era una combinación única, como la familia que habían construido y el legado que estaban creando. Mañana comienzan las inscripciones para el primer curso técnico en producción artesanal sustentable, comentó Elena, consultando su agenda en el celular. Ya tenemos más de 100 preinscritos. Y pensar que todo comenzó con una cerca rota y un corazón perdido, sonrió Miguel, besando suavemente la frente de su esposa. No, corrigió ella, sus ojos brillando a la luz de la luna. Comenzó con una niña que creía en cuentos de hadas modernos y una madre que nunca dejó de soñar, incluso cuando la vida parecía más difícil. El Congreso Internacional de Agricultura Sustentable en Ginebra estaba lleno. Cientos de especialistas, agricultores e investigadores de todo el mundo se reunían para discutir el futuro de la producción de alimentos. Pero aquella mañana específica,
Todos los ojos estaban puestos en una pequeña presentadora de 9 años, que hablaba con sorprendente soltura sobre su jardín encantado. Y así fue como descubrimos que la magia de la ciencia puede transformar un campo seco en un lugar lleno de vida. Concluía Lupita su presentación, provocando sonrisas emocionadas en el público. Porque a veces necesitamos mirar con los ojos del corazón para ver las posibilidades que la ciencia nos ofrece. En la primera fila, Elena sostenía la mano de Miguel con fuerza, ambos rebosantes de orgullo. Su hija, que un día jugaba a hacer coronas de flores silvestres, ahora estaba allí, presentando ante un público internacional los resultados de sus pequeñas investigaciones científicas. Y ahora, continuó Lupita, sus ojos brillando de emoción, quiero presentar el proyecto que nació de nuestro jardín encantado, el programa de educación científica rural, que ya está ayudando a otros niños a descubrir la magia de la ciencia en sus propias comunidades. La presentación fue seguida por una explosión de aplausos. Investigadores renombrados se acercaron para felicitar a la pequeña científica, mientras fotógrafos registraban el momento. Julio, sentado al lado de la familia, discretamente se limpiaba una lágrima. «Es extraordinaria», comentó uno de los organizadores del evento, acercándose a Miguel y Elena, «y el trabajo que han desarrollado es revolucionario. La combinación de conocimiento tradicional con investigación científica, involucrando a la comunidad desde el principio, es exactamente el modelo que necesitamos replicar globalmente». La tarde fue dedicada a la presentación principal de la pareja, donde compartieron la historia completa del proyecto, desde las primeras mermeladas artesanales de Elena hasta la actual red de cooperativas y el centro de investigación. Pero, más que números y resultados, hablaron sobre transformación personal y comunitaria. El verdadero éxito no está en los números o en los premios, explicó Miguel al atento público. Está en el brillo en los ojos de un niño que descubre que puede ser científico aún viviendo en el campo. Está en la dignidad recuperada de familias que ahora son dueñas de su propio destino. Elena completó. Está en la certeza de que, cuando plantamos amor, cosechamos mucho más que frutos. Cosechamos esperanza, conocimiento y un futuro mejor para las próximas generaciones. Al final de la presentación, fueron rodeados por representantes de diversos países, todos interesados en implementar modelos similares en sus regiones. Propuestas de alianzas internacionales, invitaciones para consultorías y ofertas de financiamiento para expansión del proyecto surgían por todos lados. «Mamá, papá». Lupita corrió hacia ellos, sosteniendo un sobre dorado. «La Universidad de Cambridge quiere que haga un curso de verano en el programa juvenil de ciencias agrícolas». Y no es solo eso, Julio se acercó, cargando más documentos. «El Banco Mundial quiere financiar la expansión del programa de becas para otros países en desarrollo». Mariana, que se había quedado en México coordinando las operaciones, hizo una videollamada para compartir más novedades. La primera promoción del curso técnico se había graduado con un 100% de aprovechamiento y 3 de las recetas de 1900 mermelada desarrolladas en el Centro de Investigación habían recibido certificación internacional de calidad. Aquella noche, en su habitación de hotel con vista al lago Le Mans, la familia se reunió para un momento íntimo de celebración. Lupita, aún usando la credencial del Congreso, hojeaba un álbum de fotos digital que Mariana había preparado, mostrando la transformación de la propiedad a lo largo de los años. «Mira, papá», señaló una foto antigua. «Eres tú llegando, todo mojado y asustado a nuestra cerca. La mejor caída de mi vida», sonrió Miguel abrazando a Elena. «Fue necesario caer para aprender a volar». «Y aquí», continuó Lupita pasando las fotos, «el día que plantamos las primeras plantas del jardín encantado. Y mira cómo está ahora». La foto más reciente mostraba una vista aérea de la propiedad. Los campos verdegueantes cortados por caminos organizados, los invernaderos de 1900, investigación brillando al sol, el centro de capacitación repleto de estudiantes y en el centro de todo, el jardín encantado de Lupita,
ahora un espacio educativo donde niños de todo el país iban a aprender sobre ciencia y naturaleza. ¿Saben qué es lo que más me gusta de esta historia?, preguntó Lupita acurrucándose entre sus padres. Que es mejor que cualquier cuento de hadas, porque es real y sigue mejorando cada día. Elena besó la frente de su hija, su corazón rebosante de amor y gratitud. ¿Y sabes por qué, mi amor? Porque esta historia fue escrita con amor verdadero, no aquel de los cuentos de hadas, sino el amor real, que construye, que transforma, que nos hace crecer. Y que a veces, completó Miguel, necesita una cerca rota y un corazón perdido para encontrar su verdadero camino. Por la ventana del hotel podían ver las luces de Ginebra reflejadas en el lago, creando un escenario que parecía salido de un sueño. Pero la verdadera magia no estaba en la vista deslumbrante o en los logros del día. Estaba allí, en aquel abrazo familiar, en el amor que había transformado no solo sus vidas, sino toda una comunidad. El regreso a México fue recibido con una celebración que reunió a toda la comunidad. El campo de frutos, ahora en su apogeo productivo, había sido decorado con luces y flores, recordando el día de la boda de Miguel y Elena. Pancartas de bienvenida escritas por los niños de la cooperativa juvenil se extendían entre los árboles, y el aroma de las mermeladas recién preparadas llenaba el aire. «Bienvenidos de vuelta», gritó la comunidad al unísono cuando la familia bajó del coche. Doña Soledad, por supuesto, estaba al frente del grupo, su nuevo sombrero decorado con frutas artificiales balanceándose mientras se apresuraba a abrazar a Lupita. «¡Nuestra científica internacional!», exclamó, pellizcando las mejillas de 1900. La niña. «Ahora sí puedo decir que vi esta historia desde el principio. Yo siempre supe, siempre». La celebración se extendió durante toda la tarde, con presentaciones de los niños de la cooperativa juvenil, demostraciones de los nuevos productos desarrollados en el centro de investigación y muchas historias compartidas. El éxito de uno era la victoria de todos, y cada persona allí tenía su propio relato de cómo el proyecto había transformado su vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, Miguel pidió la atención de todos. Tomados de la mano con Elena y Lupita, subió a un pequeño escenario improvisado. «Hace algunos años llegué aquí como un hombre perdido, huyendo de un mundo que había perdido su significado», comenzó, su voz cargada de emoción. «Encontré mucho más que un escondite. Encontré una familia, una comunidad, un propósito». Elena continuó. «Lo que construimos aquí juntos es más grande que cualquier sueño que yo pudiera tener cuando comencé a hacer mis primeras mermeladas en la cocina. Es la prueba de que cuando plantamos amor y confianza, la cosecha es siempre abundante». Y ahora, Lupita tomó la palabra, sorprendiendo a todos con su soltura. «Vamos a hacer aún más, porque el jardín encantado está creciendo y hay espacio para todos los sueños». Fue entonces cuando Julio y Mariana subieron al escenario, cargando una gran maqueta cubierta. Al retirar la tela que la tapaba, revelaron el proyecto de expansión que habían mantenido en secreto, un complejo educativo completo con laboratorios, biblioteca, auditorio y alojamientos para estudiantes de todo el país. La Universidad Verde, anunció Julio, el primer centro de educación superior totalmente dedicado a la agricultura sustentable y al desarrollo rural. Y lo mejor, será construido aquí, integrando teoría y práctica, tradición e innovación. La noticia fue recibida con aplausos y lágrimas de alegría. Agricultores que nunca habían soñado ver a sus hijos en la universidad ahora vislumbraban un futuro diferente. El sueño que había comenzado con una cerca rota se había transformado en un faro de esperanza para toda una región. Más tarde, cuando las estrellas ya brillaban en el cielo y la mayoría de los invitados se había marchado, la familia se reunió en su lugar favorito, el portal de la casa, el mismo lugar donde tantas decisiones importantes habían sido tomadas, donde tantos sueños habían sido compartidos. «Mamá», llamó Lupita, su rostro iluminado por la luz de la luna.
¿Recuerdas cuando me contabas historias sobre príncipes encantados? Recuerdo, mi amor, sonrió Elena acariciando los rizos de su hija. Ahora entiendo que las historias más bonitas no son las de los libros, continuó la niña pensativa, son las que escribimos con amor de verdad. Miguel atrajo a las dos para un abrazo apretado, su corazón rebosante de gratitud. Allí estaban ellas, sus dos princesas, que habían transformado su vida de maneras que ninguna fortuna podría comprar. Y nuestra historia, susurró, apenas está comenzando. El viento suave de la noche balanceaba las hojas de los árboles frutales, llevando consigo el perfume de las flores y el sonido distante de las risas de los niños que más temprano jugaban en el jardín encantado. Era una sinfonía de vida, amor y esperanza. En el horizonte, las luces del futuro centro universitario ya comenzaban a ser instaladas, puntos brillantes que prometían iluminar no solo la oscuridad de la noche, sino los caminos de generaciones futuras. Y así, bajo el cielo estrellado de aquella noche especial, la familia Ramírez Velázquez celebraba no solo sus logros, sino la certeza de que los mayores tesoros de la vida no se guardan en cajas fuertes o cuentas bancarias. Ellos crecen en campos fértiles de amor, florecen en sonrisas sinceras y se multiplican cada vez que alguien decide abrir su corazón para acoger a un extraño en una noche de tormenta. Porque, después de todo, el verdadero final feliz no es un momento único de triunfo,